quieren sacar una selfie en julio con Julio, hacemos nuestro Hacemos momento momentos selfie. selfie. Momento Dale. selfie entonces. Muy bien, toda nuestra comunidad nos ayuda a compartir el conocimiento, nos ayuda a subir a las redes, a hacer crecer la comunidad, a ser cada día más los que estamos involucrados y siendo protagonistas de esta reducción de huella de carbono, de esto de trabajar por la seguridad del planeta. Y ahora sí, Julio, si ya querés poner en modo presentación tu presentación, vamos a todo lo que nos va a inspirar Julio para reducir la huella de carbono y hacer un planeta más seguro para todos. Así que Julio, nosotros apagamos tus cámaras, dejamos la tuya encendida y te dejamos todo el escenario para vos. Ok, muchas gracias por la invitación a participar en este evento y vamos a hablar un poco de lo que es calderas y los combustibles. Básicamente vamos a tratar pues los siguientes temas en esta presentación, que son los combustibles más usados en las salas de calderas, las características de esos combustibles, los tipos básicos de calderas que existen pues en el mercado, un comparativo de costos entre los combustibles, el tratamiento ambiental que se le da a los combustibles y hablar un poco de la huella de carbono. Eh, estamos entre Julio Cardona y Diego Echever. Básicamente, pues hay una definición, pues, que es un combustible, pues, que es algo que hay que partir, pues, desde esa definición para saber, pues, cómo se usa esa energía dentro de una caldera. Digamos que es cualquier materia que libera energía y esa energía se usa, se puede usar directamente, pues, como energía térmica en un motor térmico o se puede usar en una caldera como una fuente de calor. Siempre que se queme cualquier combustible va a haber subproductos. El subproducto que más se genera es el dióxido de carbono y de acuerdo al combustible que se quema hay otros, digamos, compuestos adicionales. Los combustibles que más usamos en Latinoamérica y digamos que en Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica, básicamente son el gas natural, el GLP, el carbón y la biomasa. Digamos que el uso del combustible tiene que ver con cuánto vale la energía que él libera, su poder calorífico, la cantidad disponible de combustible en la zona, las limitaciones ambientales. O sea, no es posible uno decir que va a usar biomasa dentro de una ciudad porque pues la llegada de los carros con la biomasa a la ciudad o si va a usar carbón, la llegada del carbón adentro de la ciudad, la sacada de los subproductos sólidos que deja la combustión de la biomasa eh, o el carbón, va a haber restricciones de transporte. Entonces depende mucho de cada país y de cada ciudad y de la ubicación en sí del proyecto, la selección del combustible. Los combustibles más usados pues, en el mercado todos son eh, derivados del petróleo, que son gas natural y gas propano, y combustibles sólidos está el carbón y la biomasa. Nosotros ponemos cuesco. Cuesco es una biomasa que viene de las plantas de palma africana. Es un subproducto de la palma africana y digamos que tiene mucho comercio en nuestro país. En Colombia, pues en muchas zonas del país uno pide cascarilla de palma africana, el nombre corto es cuesco, así como uno pide carbón o pide biomasa. Digamos que aportamos los poderes caloríficos, el gas natural es 35.315 BTU por metro cúbico, el gas propano 92.690 BTU por galón, el carbón, en Colombia hay 8 zonas carboneras, este es uno de ellos, pues 26.000 BTU por kilo, hay carbones desde
digamos, 15.000 BTU por kilo hasta 30.000 BTU por kilo, depende mucho del tipo de carbón. Y el cuesco, que es un subproducto de palma, de la industria de la palma africana, 14.256 BTU por kilo. Aquí es como en esta diapositiva que queremos mostrar. Básicamente el combustible hacia dónde va. O sea, si yo tengo petróleo, ¿cómo, perdón, segundito, pongo aquí la opción de puntero para voy a poner. Entonces, si yo uso petróleo, el petróleo hacia qué tipo de industria se va. Entonces, digamos, si va a entrar a una refinería, la refinería lo procesa, va a producir gasolina y va para el sector de transporte. Pues el petróleo también puede ir a una central térmica y la central térmica, pues su propósito es producción de energía o calor y se usa pues en el resto de lo que es industria, residencia y servicios. Con el carbón, el uso más grande normalmente es para las centrales térmicas, donde pues el objetivo es la generación de energía. También se usa para la generación de calor en toda la industria. Luego está el gas natural, que pues va para las centrales térmicas y calor para lo que es industria, transporte y servicios. Y luego la biomasa va para centrales térmicas y calor pues para la generación de vapor en la industria, las residencias y la prestación de servicios. Luego vienen todas las otras energías que pues básicamente su objetivo es producción de energía eléctrica, energía eólica, hídrica, las ondas, la solar y la geotérmica. Digamos que todas estas otras participan de una manera menor en el mercado, pero también pues son importantes. Básicamente en esta diapositiva que queremos mostrar, digamos a nivel mundial, cómo están las reservas de los combustibles, de acuerdo pues a los niveles de consumo. Digamos que el carbón pues es el combustible más abundante en la naturaleza, tiene reservas de 200 a 250 años. Eh, los países que más tienen reservas son Estados Unidos, Rusia y China. Luego está el uranio. Hay mucha generación de energía eléctrica con uranio, digamos que son proyectos nucleares. Los residuos, digamos, el uranio tiene una reserva de 70 a 90 años y los países que más tienen reservas son Canadá, Estados Unidos y Kazajistán. Luego está el gas natural. Las reservas de gas natural son de 60 a 80 años y las principales reservas son Rusia, Irán y Qatar. Y el petróleo, las reservas a nivel mundial se habla de 40 a 50 años y las reservas básicamente están en Arabia, Irak y Kuwait. ¿Cómo participan los combustibles fósiles dentro de la canasta de energéticos? Básicamente, pues el 87% de la canasta energética es manejada con combustibles fósiles. Digamos que el aceite, eh, que ese, pues digamos, si uno está quemando full oil, diésel número 2, diésel número 5 o full oil número 6, aquí en Colombia le decimos crudo de Castilla, eh, participa pues con un 30%. Si estamos usando gas natural, participa con un 24% de la canasta energética y digamos que el carbón participa con un 32% de esa canasta energética. Digamos que esto es como la distribución de las reservas a nivel mundial. Luego queremos mostrar acá, digamos, cómo son las reservas de carbón a nivel mundial. Básicamente, pues el país que más reservas tiene es Rusia. Rusia pues, e Indonesia son los países con más reservas. Rusia tiene 357 millones de toneladas. Digamos que eso es lo que ellos producen anualmente. Las reservas son de 157 millones de toneladas acumuladas y ellos tienen carbón para 439 años. Digamos, pongamos países más cercanos como hablemos de Colombia.
Colombia tiene una producción anual de una extracción de 88,6 toneladas año, unas reservas al 2014 probadas de 6.746 toneladas, billones de toneladas, y la reserva es para 76 años la duración. Digamos que el caso, pues, digamos, del carbón es que pues, es el combustible más abundante en la naturaleza, y digamos que las reservas probadas son para pues, un periodo más largo que cualquiera de los otros combustibles. Luego estamos hablando acá del gas natural. Digamos que el país que más tiene reservas de gas natural, estamos hablando de la Federación Rusa. Digamos que casi que toda Europa pues, se surte del gas que Rusia distribuye pues, en toda Europa. Está luego Irán. Digamos, si miramos Colombia, ¿cuánto tiene de reservas? Son 162 millones de metros cúbicos. ¿Cuánto consume? 11,8 millones de metros cúbicos por año. Las reservas son para 14 años. Digamos que es el combustible más limpio por naturaleza, el gas natural. Es un combustible muy limpio. La combustión pues, produce menos emisiones de CO2 y menos contaminantes, pero no tiene las reservas probadas pues, más abundantes en la naturaleza. Acá pues básicamente queremos mostrar como las calderas que existen en el mercado, cuáles son. Digamos, básicamente hay como tres tipos. Pirotubulares, que hay horizontales. Digamos que la horizontal es una caldera pues que es muy popular en todo el mundo, una caldera pirotubular. Horizontal las hay de 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. El paso quiere decir el número de veces que los gases calientes pasan a través de la caldera. Esta es una caldera de 3 pasos. La otra caldera que está aquí en la diapositiva es una caldera vertical de 2 pasos. Digamos, estas calderas pues son tipo paquete. La caldera es construida en una planta, se pone en marcha en la planta y se despacha para el cliente. Entonces la puesta en marcha es muy rápida. Y digamos que el costo de la caldera por ser construida en la planta y ensayada en la planta es menor que una caldera cuatubular o una caldera mixta, pues acuapirotubular o mixta. En Colombia le decimos una caldera piragua o una mixta, porque pues tiene una parte que es el hogar, la cámara de combustión es acuatubular y la parte de la generación de vapor es pirotubular. Digamos en las acuatubulares hay con muchas geometrías, hay de tubos rectos, hay de tubos curvados. Puede generar uno formato de caldera acuatubular tipo A, tipo O tipo D. Esta que está en la diapositiva es una tipo D. Tiene pues un domo de vapor, un domo de lodos y la figura de los tubos, el hogar simula una D. Entonces se dice que es una caldera acuatubular tipo D. Esta caldera que está acá es una caldera mixta, diseñada pues para quemar combustible sólido, también puede quemar pues combustibles líquidos o gaseosos. Digamos que esta es la cámara de combustión, se diseña pues de acuerdo al combustible y esta es la parte donde se genera el vapor, en la parte pirotubular. En esta diapositiva queremos como básicamente mostrar lo que son los rangos de cada uno de los tipos de caldera. Básicamente las calderas pirotubulares tipo paquete tienen un campo de acción en presiones hasta 350 psi y generaciones de vapor hasta 86.000 libras hora. Usualmente son diseñadas para vapor saturado, algunas aplicaciones son con vapor sobrecalentado, pero casi que siempre es vapor para proceso saturado. Puede quemar combustibles convencionales, pues como digamos gas natural, gas GLP, cualquier tipo de fuel oil y algunos tipos de biomasa, digamos biomasas muy secas y biomasas con densidades muy altas. También puede quemar pues carbón. Digamos que el costo de una caldera de estas es inferior al costo de una caldera cuatubular. El montaje pues es más rápido, se genera menos tiempo para ponerla en servicio porque pues ya fue construida en una planta, el ensamble va a tomar menos tiempo.
Las eficiencias relacionadas al poder calorífico superior, estamos hablando del 80 al 85%, se pueden incrementar si se usan economizadores o precalentadores de aire. La calidad del agua que necesitan estas calderas es suavizada o desaireada para que pues tengan una vida útil normal. Una vida útil de una caldera pirotubular, estamos hablando de 50 años. El uso principal de las calderas pirotubulares es calentamiento. Uno va a generar vapor saturado y va para una planta de proceso para hacer procesos de calentamiento. Y el mantenimiento, lo normal es cada 12 meses. Luego viene la caldera acuopirotubular, que es la mixta. Las presiones máximas de trabajo en el mercado, pues lo normal es hasta 450 psi, los flujos de vapor hasta 88.000 libras hora. Pueden generar vapor saturado o sobrecalentado. Si se desea sobrecalentado, también hay la posibilidad de sobrecalentarlo. Puede quemar todo tipo de combustible convencional y cualquier tipo de biomasa. Digamos, el costo es un costo medio entre una caldera pirotubular y una acuatubular. El montaje, algunas por el tamaño son ensambladas en planta, otras hay que ensamblarlas en el sitio, entonces el montaje toma un mayor tiempo. Las eficiencias relacionadas al poder calorífico superior son de 5% adicionar precalentadores de aire y economizadores para incrementar las eficiencias. Ya esta caldera sí necesita un tratamiento de agua diferente, necesita que el agua sea suavizada, desmineralizada y desaireada. Como tiene una sección acuatubular, una caldera acuatubular, la parte acuatubular sí necesita que el agua sea desmineralizada para que pues, no tenga problemas en su operación normal. El uso de estas calderas pues es mixto, se puede usar para producir vapor saturado para hacer procesos de calentamiento o generación de energía eléctrica en proyectos pequeños de 1 megavatio, 2 megavatios de capacidad. El mantenimiento normal es cada 12 meses. Y luego está la caldera acuatubular, pues en esta sí ya no hay tanta limitación de presión, hablamos hasta calderas de 2.750 psi, que son presiones pues ya de vapor crítico, generaciones de vapor hasta 6,5 millones de libras de vapor, puede ser para generar vapor saturado sobrecalentado, puede quemar cualquier tipo de combustible porque la cámara de combustión se diseña para el combustible que usted desea, combustibles tan exóticos pues como el licor negro que producen los papeleros. Entonces la caldera se diseña para quemar ese licor negro, que es un combustible complejo de manejar, o bagazo de la industria de azúcar que tiene 55% humedad. Entonces digamos, cualquier tipo de combustible puede ser alimentado a una caldera acuatubular, o carbón pulverizado, carbón en lecho fluidizado, carbón en parrilla viajera. El costo, pues es una caldera más costosa que una caldera acuapirotubular o una pirotubular. El montaje toma más tiempo porque casi siempre son ensambladas en la planta, entonces va a tomar más tiempo. Las eficiencias normales de estas calderas, porque siempre usan economizadores y precalentadores, son del 85 al 90%. El agua sí tiene que ser siempre suavizada, desmineralizada y desaire. El uso de estas calderas es energía eléctrica. Algunas veces se usan para producir vapor saturado, pero su principal campo de acción es la generación de energía eléctrica en proyectos de generación o de cogeneración. Y el mantenimiento normalmente cada 12 meses. Digamos, en esta parte pues, del comparativo de combustibles, quisimos hacer un análisis de costos de operación entre 4 combustibles. Para una caldera de 1000 bhp. 1000 bhp, en Colombia hablamos mucho de bhp, pero si usted quiere cambiar de bhp a toneladas, estamos hablando de que es una caldera de 15 toneladas de vapor por hora, quemando gas natural o quemando gas propano, o en esa misma caldera se puede quemar carbón. Pusimos una de las zonas de carbón del país, que es Antioquia, o quemar cuesco, que es biomasa. Básicamente, ¿qué metemos dentro de todo este análisis? El costo del combustible, el consumo de agua, el tratamiento químico del agua, los residuos. Digamos que si usted quema combustibles convencionales como gas propano o gas natural, pues digamos no hay residuos porque pues no hay generación, no hay cenizas que entren, entonces no va a haber cenizas que salen.
acá pues básicamente podemos mirar que el costo del combustible es uno de los mayores insumos en el costo de la tonelada de vapor o de la libra de vapor. En este caso, una caldera como esta de 1000 caballos o de 15 toneladas hora operando un año, se gasta $763.000 por año en gas natural, una de $183.000, una que queme carbón, $163.000, y una que queme cascarilla, $348.000. El consumo de agua es lo mismo para todas las calderas, porque en realidad pues ese es el fluido que vamos a evaporar, entonces es el costo para todas similar. El tratamiento del agua es el mismo para todas, porque pues ninguna va a tener una diferente calidad de agua, es la misma. Solo hay desecho de residuos para las calderas que queman carbón y queman cuesco. Dentro de los costos también metemos lo que es la energía eléctrica, el mantenimiento de la caldera, la mano de obra de los operarios. Cuando una caldera opera, pues hay que hacerle pruebas de que no está operando fuera de los valores de las normas ambientales que tiene cada país. Entonces hay que hacerle el análisis de las fuentes fijas. Si quema combustibles sólidos, tiene filtro de manga; si quema gas, no necesita. Entonces está el costo pues que hay que incurrir al uno usar un filtro de mangas por año. Si se quema carbón, el carbón trae azufre. Como trae azufre, ese azufre generaría emisiones de CO2. Hay que recoger las emisiones de CO2, se usa un lavador de gases. Entonces está el costo para operar un lavador de gases. Lavador de gases no se necesita ni para gas natural, ni para gas GLP, ni para la biomasa. La biomasa no tiene azufre, entonces no hay necesidad de asumir costos pues, de un lavador. Luego, pues en muchas plantas se tiene indicador por paro pues, de cada hora. O sea, si una planta no produce, entonces no factura, entonces se le pone un indicador, si, digamos, de no producción. Digamos, acá al final ya tenemos como un resumen donde, comparando todos estos costos, ¿qué podemos ver? Digamos que en el combustible en la operación de una caldera de gas natural en un año va a ejecutar $804.000 en un año. El combustible representa el 95% del costo de la libra de vapor. En el gas propano, $825.000 en un año. El gas propano es el 95% del costo de la operación. En carbón, $343.000 la operación del carbón, y el carbón representa el 47% del costo. Y en Cuesco, $458.000, y digamos que ese es, pues, es uno de las ventajas pues, de usar combustibles sólidos. El costo es relativo, es menor a un combustible que pasa por una refinería. Eh, si miramos el costo pues, de la tonelada de vapor, una tonelada de vapor con gas natural vale $26, una con gas propano también vale 26, una con carbón vale 11, una con biomasa vale 15. Digamos que pues en el comparativo de costos, pues el carbón tendría un costo relativo comparando los cuatro combustibles de uno. El cuesco o la biomasa vale 1,33 veces más que el carbón. El gas natural vale 2,34 veces más que el carbón, y el gas propano 2,4. Estos costos, lógico que el gas natural tiene unos costos asociados por unidad, por metro cúbico, dependen de, digamos, la cantidad de metros cúbicos que consumas mensual, si eres un gran consumidor o no, pero la tarifa que pusimos, digamos, nos da pues estas diferencias de costos. Luego hacemos unos análisis de cuántas son las toneladas de CO2 que se generan en cada combustible. Lógico que los combustibles gaseosos, los sólidos, los gaseosos son los que menos generan. Digamos, el gas propano produce 4.046 toneladas de CO2 por año. Es el que tiene pues menor nivel de emisiones. Luego el CO2, el gas propano genera 4.587 toneladas de CO2 por año, produce 1,13 veces más que el propano.
El carbón produce 7.949 toneladas de CO2 por año, entonces se produce 1.96 veces más de CO2 que el gas propano. La cascarilla produce 2.62 veces más de CO2 que el gas propano. Digamos, aunque produce CO2, cuando se quema biomasa, el CO2 se considera neutro porque, digamos, es renovable. O sea, ninguno de los otros combustibles es renovable. O sea, yo el gas natural lo quemo, no se renueva, el gas propano lo quemo, no se renueva, el carbón se quema, no se renueva, pero la cascarilla sí. Yo estoy cultivando palma y estoy quemando un desperdicio de ese proceso que es la cascarilla o el cuesco, entonces se considera neutro. Aunque sí hay emisiones de CO2 a nivel ambiental, no se dice que es cero, sino que es neutro. Aquí pues básicamente comparamos dos combustibles, digamos qué diferencia arroja por año la operación pues de quemar gas natural o quemar carbón. Lógico, pues el gas natural va a tener un costo mayor al carbón. Pues si miramos ese ahorro en 5 años, estamos hablando de 4.9 millones de dólares, en carbón 2,095 millones de dólares, tiene una diferencia en 5 años de 2.813.000. Digamos que si miramos el costo de una caldera, cuando uno va a tomar una decisión de compra, pues entonces una caldera de carbón, de gas natural, vale 543.000 dólares, una caldera de carbón con todos sus equipos auxiliares, 1.482.000 dólares. La diferencia son 838.000 dólares entre la inversión de las dos calderas. ¿En cuánto tiempo repagaría uno esa inversión? En 23 meses. Básicamente esto es para pues hablar digamos, la parte pues de comparando dos proyectos, uno de gas natural y uno de carbón. Eh, en el carbón queremos mostrar un poco cómo se mitigan las emisiones. Entonces, digamos que cuando uno habla de carbón, básicamente hay tres contaminantes que se miden a nivel mundial y pues a nivel, digamos, de nuestro país, que es Colombia. El material particulado, que es pues las cenizas que trae el carbón. Si uno no tiene un equipo que la recoja, pues van a salir a la atmósfera. El SO2, que es el azufre, que pues cuando uno quema azufre genera SO2, y cuando uno quema carbón trae pues nitrógeno, y el nitrógeno del aire genera NOx. Digamos que al salir de la caldera, los niveles de emisión de material de particulado son de 500 o 600 si no tiene ningún equipo. Usualmente se montan tres equipos para poder mitigar el material particulado. Se pone un multiciclón. Después del multiciclón hay más o menos 200 miligramos. Se pone un filtro. Después del filtro la entrega es de 20 a 30 miligramos. La norma colombiana pide 50 miligramos por metro cúbico, entonces la caldera está por debajo de ese nivel. El SO2, pues salen de 700 a 800 miligramos. El multiciclón no retiene el SO2, el filtro no retiene el SO2, se pone un lavador que reduce los niveles de emisión a 100, 150 miligramos. Los niveles de emisión en Colombia son de 500 miligramos por metro cúbico, entonces está por debajo de los niveles de emisión. Y el NOx en la caldera, por las configuraciones y las temperaturas de operación, está en el nivel de 200 a 250. No hay un equipo que lo maneje, pues que lo reduzca, sino que es con el control de la combustión. Y los niveles de emisión en Colombia son de 350 miligramos por metro cúbico. Eh, para calcular la huella de carbono, básicamente pues usamos digamos, estos indicadores. Cuando uno quema carbón, pues cada tonelada de carbón que uno quema genera 2.538 kilos de CO2. En biomasa, cada tonelada de biomasa que se genera 1.758 kilos de CO2. Cada metro cúbico de diésel que uno quema genera 10,28. Cada metro cúbico de propano 4,69, y cada metro cúbico de natural 1,98. Eh, Básicamente, hasta acá llega nuestra presentación. Eh, ya continuaría pues Richard con la presentación pues de Espirasarco en lo que es el tema pues ya del monitoreo.
Julio, gracias. La verdad que excelente. Tengo algunas consultas. Claro, Tenemos acá, tenemos varias consultas. Creo que es un material súper interesante para comparar las diferentes tecnologías, entender qué nos conviene más, qué tipo de combustible, inversiones, necesidades, impactos ambientales. Creo que es una decisión compleja que, como decimos siempre, no tiene una fórmula y no tiene algo que dé el resultado óptimo en todos los casos. Entonces realmente necesita sentarse y realmente necesita un análisis antes de tomar unas decisiones. Nos así es. pregunta Antonio, nos dice, un metro cúbico de gas natural, ¿cuántos kilogramos de vapor se genera en una caldera de 4 pasos de 800 caballos? ¿Cómo se podría calcular? Básicamente, uno que hace, encuentra pues la respuesta concreta, se genera más o menos 15 kilos de vapor con un metro cúbico. Esa es la respuesta. Pero ¿cómo lo calcula? Básicamente, con el poder calorífico del gas natural, convertimos esa medida de volumen, pues que es metros cúbicos, con el poder calorífico lo llevamos a energía, con la eficiencia de la caldera. Entonces afectamos esa energía que suministramos a la caldera por la eficiencia y nos va a dar la energía pues que nos queda remanente, que sería el vapor, la energía que queda en vapor, dependiendo de la presión del vapor y de la temperatura del agua. Tomamos de las tablas de vapor la entalpía del vapor, le restamos la entalpía del agua y al uno hacer esta operación, el resultado es que con un metro cúbico de gas y una caldera con una eficiencia entre un 80 un 84%, se generarían 15 kilos de vapor. Perfecto. Y ahí hay una pregunta que nos suelen hacer, que andaba dando vueltas por ahí, que se me perdió entre todos los comentarios y consultas, es si usaba, acá está. Eduardo nos pregunta si se usa para esos cálculos el poder calorífico inferior o superior de los combustibles. Digamos que depende mucho del país y depende mucho en Colombia trabajamos mucho con el poder calorífico superior, pero no, los cálculos hay que hacerlo con los dos poderes caloríficos, con el poder calorífico superior y con el poder calorífico inferior. Y se muestran las dos eficiencias. O sea, realmente la eficiencia con el poder calorífico superior siempre va a ser menor que la eficiencia con el poder calorífico inferior. O sea, la diferencia entre las dos, uno pues cita para cada combustible los dos poderes caloríficos y las dos eficiencias para que pues quede transparente, porque siempre que uno expresa la eficiencia con el poder calorífico inferior, van a dar un 95%, y siempre que hable con el poder calorífico superior te va a dar el 83, 84%. Entonces nosotros siempre mostramos las dos para que el cliente las vea y conozca, digamos, la diferencia entre ambos, las eficiencias relacionadas a los poderes caloríficos. Perfecto. Y nos preguntan también, ¿el quemado de Cuesco no da problemas con la descarga de partículas a la atmósfera? Nos preguntan, creo que ya lo comentaste ahí con la parte de Ah, sí. particulado, ¿no? No, es un combustible, digamos que desafortunadamente no hay, no hay mucho. Digamos que hay un indicador muy sencillo. Cuando usted procesa fruta de palma, una tonelada de fruto fresco produce 5% de cascarilla. Entonces, digamos que la disponibilidad de esa cascarilla en los países que tengan cultivos de palma africana, digamos, es muy limitada. Solo el 5% se produce pues como un subproducto. Entonces, la disponibilidad de cascarilla a nivel pues de un país es baja. Pero digamos que las emisiones, si uno tiene lo que son los equipos normales para material particulado como un multiciclón, un filtro de mangas o un precipitador electrostático, son iguales que gas natural. O sea, estás hablando de 20 miligramos por metro cúbico, 8 miligramos por metro cúbico en la chimenea. No tiene ningún tipo de problema. Lógico, con los equipos auxiliares montados para recoger el material particulado. Si no tiene equipos, va a haber emisiones pues muy altas que con seguridad va a tener problemas con la comunidad y va a tener dificultades pues con la autoridad ambiental. Perfecto. Ahí Diego
tenemos un montón de consultas más que nos están haciendo, que los vamos a ir tomando como para sacar. Ahí Manuel nos está pidiendo Manuel, nuestro amigo Manuel Sanz, que estuvo el otro día dando un entrenamiento junto con nosotros, nos dice si le podemos facilitar las normas referidas a la combustión y recipientes a presión en Colombia. Así que, Richard, después por ahí te ponemos en contacto como para que hagas de nexo por con Manuel. supuesto, por supuesto. Lo lindo de formar una comunidad, ¿no? Lo importante de formar una comunidad y que todos nos vamos ayudando. Manuel estaba necesitando, quiere ampliar su libro, su manual que estuvimos presentando hace, no me acuerdo si el viernes pasado o el anterior, Pau, El viernes no sé, pasado. memoria. Perfecto. Ah, claro, fue mi cumpleaños. No, quiero que me deseen feliz cumpleaños. Por Dios, ya pasé un montón de tiempo. Pero qué lindo, ¿no? Cuando te desean a una en el pasado un feliz cumpleaños. Pero no importa, no se preocupen por eso. En el día de mi cumpleaños estuvimos presentando y está intentando capturar los hipervínculos para ver de dónde bajar la información legal de cada país, como para que ese manual también sirva para hacer un comparativo. Me parece que es súper interesante el aporte. Así que vamos Ahí te a está intentar. mandando saludos en el tiempo, mira. Ah, qué lindo, Carlos, muy bien, te agradezco. Me hace Mientras les sentir voy más contando joven. rápidamente, para los que quieran revivir el cumpleaños de Lea, los que quieran revivir cualquier otro seminario que hayamos hecho en estos 63 seminarios en el día de hoy, les pusimos el link en el panel de chat donde pueden ver todo el Steamflix, todos los capítulos anteriores y también los videos se ven online, no se pueden descargar, pero sí pueden descargar el material. Así que métanse ahí, revisen, están separados por mes. Cada uno de los meses que fuimos haciendo está en cada solapita todos los seminarios, así que pueden buscarlos ahí y pueden descargarse el material. Y también les agregamos el vínculo a los grupos de WhatsApp, nos decían que había uno de los grupos que estaba completo, así que les mandamos otro vínculo para que lo tengan, para que se vayan sumando y tengan las novedades y estén al tanto de los seminarios nuevos que vamos haciendo. Perfecto. Bueno, hay un montón, acá nos preguntan sobre SOX, NOx, el equipamiento que se utiliza para trabajar en esos ambientes. Puede ser, Pau, no nos podemos meter hoy en esto, pero puede ser un excelente tema también para hacer un viernes con invitados, traer otro o JCT u otro experto. También nos gusta la variedad. Para nosotros es súper importante la variedad, es lo que siempre le digo a mi esposa. Ella no estaría tan de acuerdo con estos temas, pero bueno, creemos que en la parte de conocimiento por lo menos es importante, así que vamos a seguir trabajando y de vuelta, todas estas preguntas nos nutren de lo que están necesitando para trabajar sobre temas, sobre el conocimiento, para ser cada día mejor profesionales dentro de la comunidad del vapor, ¿no? Después te pasamos, Julio, entonces todas las consultas, las que se puedan responder por mail, lo haremos y todas nos nutren. Richard, Correcto. ¿te parece si hacemos un cambio? Lo ponemos como presentador a Richard y hacemos un cambio y vemos ahí rápidamente, porque algo que se discute mucho es el tema de eficiencia, porque tenemos eficiencia del quemador, eficiencia de la caldera, eficiencia del sistema de vapor, un montón de eficiencias, un montón de temas a monitorear, a entender cómo se trabajan, y es la base, una vez que decidimos, independientemente de todo lo que nos dijo Julio, de qué tecnología vamos a usar para generar el vapor, hay una parte súper importante que tiene que ver con cómo entramos en la mejora continua, ¿no? Muchas veces nos preguntan si primero eficacia o eficiencia. Creo, y esto es una opinión personal, que primero va la eficacia, es decir, primero tenemos que lograr que nuestro sistema de vapor cumpla, ¿sí?, con el proceso, con transferir la energía que nuestro proceso necesita, y una vez que está cumpliendo eso, entonces debemos trabajar constantemente en hacerlo cada vez más eficiente. Y en ese trabajo, una vez que definimos qué tecnología vamos a usar en nuestra caldera, bueno, eso es un componente de todo un sistema energético, y ahí es donde entran normas como ISO 50000, cualquier sistema de gestión energética. Lo primero que nos va a decir es que tenemos que medir
Y ahí viene nuestro amigo Richard un poco para iluminarnos sobre esto. Ok, ¿Te parece bien? perfecto. Por favor, me Vamos, confirman si están viendo la presentación correctamente. estamos viendo la Perfecto. presentación correctamente. Vamos un Ok. ratito más y nos volvemos a encontrar en unos minutos. Te dejamos ahí, Richard, todo para vos. Listo. Julio, ahí apagamos las cámaras y dejamos Bueno, la cámara de pues, Richard encendida. sin duda, agradecer a Julio por su presentación. Es el preámbulo para iniciar con esta charla de monitoreo de energía y la eficiencia de la caldera. Pues acá como tal, si nosotros queremos también generar valor a nuestras marcas y a nuestras compañías, pues se hace indispensable totalmente ajustarnos a buenas prácticas de producción, a buenas prácticas ambientales, a buenas prácticas energéticas. Y es acá donde cobra relevancia e importancia normativas, digamos como la ISO 50001. Esto es bastante importante porque tengamos en cuenta que la ISO como tal es una normativa energética que nos ayuda a mejorar, a controlar todo lo que esté relacionado con eficiencia energética y variables energéticas, de las cuales en la industria, pues digamos que venimos manejando mucho el tema de energía eléctrica, de agua, de aire comprimido, algunos gases como nitrógeno, gas natural, vapor. Listo, en este caso pues nos vamos a concentrar en todo lo que es vapor. Y se hace totalmente indispensable la medición y el cálculo de la eficiencia de la caldera o de sala de calderas. Y me voy a enfocar en sala de calderas porque es lo que nos corresponde, digamos, en este espacio. Entonces, nosotros debemos entender como responsables, como líderes, como operarios de nuestras calderas, debemos entender cómo es su comportamiento, debemos tener toda la parte de monitorear y tener suficiente información para poder optimizar la misma y poder garantizar que estamos trabajando, digamos, de una manera eficiente. ¿Listo? Eso es totalmente importante. Y hablando de la eficiencia, pues la eficiencia de la caldera es solo la relación entre el calor exportado en el vapor y el calor proporcionado por el combustible. Listo, esto es, digamos que es genéricamente la que nos da, dicho de una manera simple, corresponde a la relación de energía de entrada, que ahí tenemos componentes como agua, tenemos el combustible, a la energía exportada, que es la generación de vapor como tal, y de igual manera todo lo que tenemos en purga. Al hacer esta relación de entrada-salida, esto es lo que nos permite tener la eficiencia de la caldera, calcular la eficiencia de la misma como tal. A mí esta imagen me parece muy importante porque pues digamos que la fórmula nos dice lo que es la ecuación de cómo calcular la eficiencia de la caldera. Pero debemos de tener muy en cuenta siempre que alrededor de la caldera hay una cantidad de periféricos o de componentes que de igual manera, al tener la medición y la eficiencia de cada uno de estos, pues vamos a hallar una eficiencia total. ¿Listo? Esos periféricos, ¿qué pueden ser? Por ejemplo, pues en el tanque de alimentación sabemos que nosotros tenemos la entrada del retorno de condensado con el agua de mercado, entonces ahí hay un porcentaje, entonces cobra total importancia saber, conocer, medir cuánto estoy entrando de mercado, cuánto estoy entrando de condensado y poder a su vez pues, poder medir la entrada de agua a la caldera. Entonces, estas mediciones son muy importantes y hay que tener también en cuenta el tipo de instrumentos con el que debemos de medir. En el caso de agua de alimentación, pues es importante que podamos utilizar un medidor de flujo electromagnético. Y hablo de componentes electrónicos realmente, porque hoy, para tener buenas prácticas, mirar eficiencias reales, necesitamos todo lo que es la recolección de datos, poder tener todo un registro para sacar tendencias, para sacar
todo el comportamiento y la caracterización adecuada de cómo se está comportando la caldera. De igual manera tenemos la entrada de combustible, que este puede ser, como lo explicó Julio hace un rato, puede ser de diferentes tipos. Este puede ser carbón, puede ser biomasa, puede ser gas natural, puede ser diferente. Entonces es bueno porque para conocer, por ejemplo, el calor exportado en el vapor, pues es importante conocer la temperatura de agua de alimentación, es importante conocer la presión y es importante conocer cuánto consume. El quemador, sin duda, totalmente necesario, es el que aporta el calor, el poder calorífico a la caldera. De igual manera también se debería de medir. El retorno de condensado, tener la medición a la salida acá de vapor con instrumentos como Vortex, que nos permiten tener de una vez medición de flujo másico para poder cuantificar la relación entrada-salida y las purgas de fondo. ¿Listo? Entonces, si vemos todo lo que está relacionado con la caldera, pues realmente podemos ver que tenemos toda la parte de tratamiento de agua y acondicionamiento de agua para la caldera, la regulación de los tiros de chimenea, los precalentamientos de aire para la combustión, la parte de economizadores. Y tenemos acá unos porcentajes, digamos que están dados en un ejemplo de una caldera de 10 toneladas, trabajando 6.000 horas al año, con una presión de 10 bar y alimentada, en este caso, a gas natural. Entonces, digamos que estos son potenciales ahorros en agua. Podríamos estar hablando, y estaba hablando de un periodo de 10 años, en agua podríamos estar hablando de un 2%, que esto se traduce en ahorro o en pérdidas. ¿Listo? Eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta, porque cada uno de los periféricos que nosotros tengamos nos va a llevar. Ahora bien, recordemos que si no medimos, no controlamos. Esto es fundamental. Por eso la importancia de tener todo lo relacionado con la instrumentación de base o de piso de planta, que son las válvulas automatizadas de purga, y acá hay que tener en cuenta purga de superficie, purga de fondo y purga de superficie, para que podamos cuantificar y tener información de cómo se está dando. Ahora, algunas compañías trabajan con sistemas genéricos, como es un control, un PLC con una HMI, donde tienen todas sus lógicas, donde ingresan las tablas de vapor, ingresan las tablas de entalpía, ingresan las tablas de poder calorífico cuando estamos hablando de gas natural, pero también hay algunos monitores y medidores totalmente dedicados para sala de caldera, y esto es muy importante, en el cual podemos concentrar todas las señales que tengamos alrededor de los periféricos. Podemos concentrar todas esas señales para calcular, tener las tendencias, tener las curvas, tener directamente el valor de la eficiencia de nuestra caldera, teniendo relación de entrada y salida. Entonces, por eso es muy importante que este controlador sea un controlador especialmente dedicado, pues, el que tenga un PLC actualmente en sus calderas sabe la cantidad de programación y algoritmo que le tienen que desarrollar al mismo, totalmente útil. Sin embargo, controladores especializados que también nos permitan llevar estas señales a una SCADA, donde tengamos toda la captura de datos, toda esa base que a nosotros nos interesa como responsables de planta para enfocarnos en la eficiencia. Entonces, cobra mucho sentido poder tener una medición de cada uno de los parámetros de entrada, poder tener un sistema, una SCADA, que nos permita analizar el comportamiento, la caracterización, identificar las pérdidas para poder tomar acciones, actuar frente a esto y poder supervisar.
recordemos que los ahorros son significativos en cada uno de los parámetros y es acá donde debemos, digamos, enfocarnos para ganar la eficiencia. Y es muy importante lo que mencionaba Julio, porque la eficiencia depende también del tipo de combustible. Recordemos que calderas de sólidos como son las de carbón, las de madera, las de biomasa, pues tienen un comportamiento muy diferente a una caldera de gas natural o de gas licuado de petróleo. Y también encontramos algunas calderas llamadas líquidas, que son las de full oil o los derivados del petróleo como tal. Entonces, esto nos lleva a tener que la eficiencia de nuestra caldera, retomando el tema de eficiencia, la eficiencia de la caldera es el resultado de la suma de entrada y salida. ¿Listo? Para esto tenemos dos eficiencias muy importantes: la eficiencia de combustión y la eficiencia térmica como tal. ¿Listo? Entonces la eficiencia de combustión, pues debemos de tener en cuenta que es la indicación o la capacidad del quemador para quemar ese combustible y llevarlo a nuestra caldera como tal. Poder, digamos, de esta manera tener toda la data y poder comparar con la eficiencia térmica. ¿Listo? Entonces, al compararlo con la eficiencia térmica realmente, denme un segundo, por favor, la cual se ve influenciada, digamos, por el rendimiento del intercambiador de calor de la caldera, y también se ve influenciada por todos los periféricos que estábamos mostrando. Acá nuevamente vemos el tema de la ecuación, digamos, que les mostré hace un momento, donde tenemos que tener en cuenta que la cantidad del vapor generado, que sería este Q, digamos que generalmente lo vamos a trabajar en kilogramos hora. Luego vamos a tener el tema de la relación de entalpías, tanto de agua como de vapor, la cual manejamos en kilojoules, y un valor calorífico bruto del combustible. Entonces, digamos que con esta relación y teniendo en cuenta la medición de todos los externos a la caldera, vamos a poder tener esta eficiencia. Nos vamos a poder ajustar al cumplimiento de normativas internacionales como son la ISO 50001 y vamos a poder llevar procesos de calidad, procesos sanamente energéticamente hablando, y vamos a tener una caracterización y unos ahorros implícitos en nuestra operación de caldera que van a hacer que ese costo de la producción también disminuya. El costo inicial de la caldera es una pequeña parte al costo total, teniendo en cuenta una operación de 10 años de todo lo que está relacionado con el mantenimiento. Si bien la eficiencia de la caldera siempre está un poco por debajo, digamos, de la formulación teórica, eso también hay que tenerlo en cuenta, con una escasez de mantenimiento, pues ese costo de mantenimiento y esa eficiencia van a ser muchísimo más altos. Listo. Entonces, la importancia de tener sistemas que nos permitan tener toda la data, toda la información necesaria para nosotros tomar acciones, tanto de mejora continua como acciones correctivas que nos lleven al control adecuado de lo que es nuestra caldera o nuestra sala de calderas en este caso. Cobra mucho sentido la información que podamos suministrar, cómo estamos tabulando toda esta información, y cobra mucho sentido cuál es el manejo que le estamos dando a la misma, porque sin duda pues el recolectar esta información, que para nosotros es altamente importante,
teniendo en cuenta de que la caldera para muchas empresas es una de sus principales fuentes de energía, pues es qué podemos hacer con la información que estamos recolectando de sala de caldera. Y como responsables de la caldera, pues esto lo que nos permite es tomar acciones que nos llevan a hacer más con menos recursos. Cada vez tenemos los históricos, los perfiles, y bueno, esto como responsable nos va a proporcionar una cantidad de información que nos va a ayudar a alcanzar los objetivos energéticos. Y son muchas las compañías que hoy se están ajustando a la ISO 50001 por todo el tema ambiental que se está yendo, por todo el tema energético. Entonces vemos energías renovables, vemos cada vez más tecnologías que nos permiten y contar con procesadores que nos permitan interactuar con todas las otras áreas de la compañía a través de un SCADA, a través de comunicación, digamos, Ethernet, pero que nos entreguen ese suministro de información necesaria para poder monitorear, para poder entender y para poder controlar de una manera eficiente todo lo que está relacionado, digamos, con la caldera. Para esto, los sistemas que están totalmente dedicados a poder hacer estos cálculos de una manera directa, pues es bien importante que los consideremos. Entonces, el mensaje el día de hoy, sin duda, es trabajar enfocados a que la eficiencia se garantice, porque al tener la caldera de una manera eficiente, los gastos de mantenimiento se reducen y esto nos va a permitir como tal afrontar energéticamente y económicamente la operación y el rendimiento de la misma. Entonces, ajustémonos a este tipo de normativas que lo único que nos llevan es a tener buenas prácticas de proceso, buenas prácticas de mantenimiento. Digamos que es el mensaje, empalmando con lo que estaba diciendo Julio de JCT, porque si bien los combustibles son importantes, los tipos de calderas son importantes, el mantener la misma durante todo su ciclo de vida útil de una manera eficiente es más importante, porque recordemos que todo lo que suma ese periodo de vida útil, el mantenimiento, en correctivos, en todo eso, es mucho más que el valor de la misma caldera. Entonces, por mi parte, digamos que respetando el tiempo, eso que ya nos hemos pasado un poco, es el mensaje que quería dar. Tengamos en cuenta los periféricos, todo lo que se está haciendo alrededor de la caldera, la importancia de medir para poder controlar. Richard, mil gracias. La verdad, vamos encendiendo las cámaras. Ahora ya la parte académica, digamos, cierra con esto. Sabemos que hay gente que está esperando ahí para ir a otras reuniones, para salir, etcétera. Pero nos quedamos un ratito más charlando. Si alguien quiere salir al aire para hacer alguna de las consultas, ya sea a Julio, a Richard, bueno, a María Paula, a mí, no sé, también nos pueden consultar algo si quieren. Estamos para salir al aire. Un comentario, Richard, súper interesante sobre lo que decías. Nosotros siempre trabajamos con el ejemplo, cuando empezaron a salir los autos que te marcan en el tablero cuánto combustible estás gastando por kilómetro, sí, que tienen la computadora que te marca en el promedio de cuánto combustible venís gastando por kilómetro, por milla, por lo que fuere. La realidad es que dicen, bueno, es un medidor, no afecta en nada el consumo o la eficiencia del auto. Y la realidad es que sí, porque todos empezamos a manejar distinto. Empezamos a entender en función del feedback de la información que nos da el auto, empezamos a entender a ver cómo nuestro manejo impacta en nuestro bolsillo, porque la realidad es que el combustible lo terminamos pagando nosotros. Entonces, desde ahí decís, uy, mira,
antes estaba en 10 kilómetros por litro, ahora estoy en 10,2, vamos, me ahorré un montón de plata, este fin de semana me voy al cine. Y todo esto empieza a pasar, y es ahí donde el mantener, el medir, sí impacta en los ahorros, ¿sí? No de manera técnica, no de manera directa sobre esto, pero impacta en los ahorros. Ah, parece que alguien se bañó hoy. Sí. Muy bien, qué suerte. La pandemia cada tanto tiene que suceder esto. Entonces, desde ahí creemos que es muy, muy importante lo que vos comentabas, Richard, de la medición y cómo afecta en el ahorro en forma, casi te diría que indirectamente directa, ¿sí? Porque cambia la cultura, cambia el comportamiento de las personas que lo usan, y el publicar esa información, el tener un responsable, creo que es súper importante. Son dos cosas que, independientemente que implementemos ISO 50000 o cualquier sistema de gestión energética, hay dos cosas que son como el inicio, ¿no? Empezar a medir y tener un responsable que lleve esto adelante, que comunique, que publique, que nos diga cuando estamos haciéndolo bien, y que nos alerte cuando lo estamos haciendo mal como organización, ¿no? Sin duda, digamos que es muy importante el ejemplo, digamos, ajustándonos a carros, el ejemplo de la combustión o el consumo que está teniendo el vehículo es vital. Hablando de calderas, teóricamente lo que ingresa en energía es lo que debería de salir, pero hay que tener la consideración de las pérdidas que tiene esta misma, aún en todo su proceso. Y el no medir siempre nos va a salir costoso, y yo siempre que hago el tema de la medición pongo el caso en Colombia acá hay fotomultas. En el caso de Colombia, uno en las carreteras encuentra fotomultas de velocidad. Si tú no mides que vas a 80 kilómetros por hora y no estás pendiente de eso, vas a tener una multa, un impacto significativo, y te lo van a cobrar. Siempre que no tengamos medición vamos a estar pagando más. Y en el tema de la caldera funciona de igual manera. Si nosotros no sabemos cuál es la eficiencia de la combustión, pues digamos que realmente ni siquiera nos vamos a dar cuenta en la parametrización de si ese quemador lo está haciendo de manera eficiente, o si por el contrario se está viendo afectado por el aire de la combustión y todo esto. Y eso marca mucho también el tipo de calderas que estemos utilizando. Pues la eficiencia de combustión, y es muy importante, es mucho mayor en calderas de combustión de líquidos que de combustión de sólidos, como en el caso de carbón. Entonces, tener toda esa información es importante, porque cuando sabemos que, y ahorita lo dije, teóricamente el comportamiento y la eficiencia está marcada en el papel, pero a medida que van pasando los años en la caldera, es importante tener esa medición, porque esa eficiencia inicial tiende a estar disminuyendo, y con una mala medición, un mal mantenimiento, pues va a ser mucho mayor. Entonces empieza a ingresar X cantidad de energía a la entrada, un consumo de combustible alto, un consumo de agua bastante alto, y una generación de vapor pobre y de mala calidad. Entonces ahí es donde siempre va a cobrar sentido para no pagar más, porque cuando no pedimos, lo que pasa es que siempre pagamos más. Cuando no conocemos, siempre pagamos más. Eso aplica para sala de calderas y en la vida real. Si no conoces, vas a pagar más. Es tan así, y lo vimos en Synergy, Pau.